nos acompañan. Que Dios les bendiga. Pues cada vez es más difícil escoger temas, ¿verdad? Ya son hermanos con mucho conocimiento, con mucho crecimiento, y otros hermanos nuevos también, pero que también tienen su conocimiento. Vamos a hablar esta mañana, vamos a estudiar sobre las actitudes hacia el pecado. ¿Cómo ve el mundo, las personas del mundo, las personas que no tienen a Dios? ¿Cómo ven el pecado? El diablo, ¿verdad? Satanás los ha engañado, como engañó a Adán y a Eva, ahí en el huerto del Edén, en el paraíso. Dios le dijo, ¿verdad?, que no tomaran de ese fruto, de ese árbol. Les dio un mandamiento. Era algo prohibido. Y ellos comían de todos los árboles y de todo y menos de ese, ¿verdad? Pero ¿qué pasó, hermanos? Llegó la serpiente, una serpiente que hablaba como el hombre, ¿verdad? Una serpiente que no se arrastraba todavía en la tierra. Y esa serpiente, pues tenía al diablo. Y les dijo, ¿verdad? No pasa nada. Coman de ese fruto. No pasa nada. Así llegan los amigos a veces a nuestra vida, ¿verdad? A decirnos, toma, mira, tómate una cerveza. No pasa nada. Tómate un cigarrito, no pasa nada. Cuando nuestros padres y vemos en el mundo y los médicos dicen que es algo malo. Y Dios nos dice en su palabra que es algo malo también. Pero ahí está el engañador, ¿verdad? El diablo, sembrando la cizaña. No pasa nada. No van a morir, les dice la serpiente, ¿verdad? Adán y Eva. Y después de ahí le creyó Eva a la serpiente. Empezó a ver ese fruto que era algo prohibido, que algo que no debía de tomar. Lo empezó a ver como algo codiciable, ¿verdad? Algo delicioso. Ahora ya no lo ve como algo malo, sino como algo muy bueno. Ese es el engaño del diablo, hermanos. Así nos presenta el pecado, el diablo, como algo bueno, como algo atractivo a nuestros ojos. Por eso usted ve los grandes anuncios en las calles, ¿verdad? Mira una playa ahí con una cerveza muy helada y escurriéndole una gotita así. Vean qué astuto es Satanás, ¿verdad? Para que se te antoje, ¿verdad? Para que lo veas como algo bueno. Ve, pone aquellos caballos allá en la montaña y los señores fumándose un cigarro. Ah, mira qué bonito, qué atractivo. Debemos fumar nosotros también. Pero ahora, ¿qué hacen las empresas cigarreras? Se les obligó, ¿verdad?, a ponerle las consecuencias de fumar. Y en las cajetillas aparecen ahí, ¿verdad?, los pulmones, esos pedazos llenos de cáncer, enfisemas en la boca, cáncer en la boca, en el esófago, en el estómago, en todo el cuerpo. La cerveza también deberían obligarla a hacer lo mismo, ¿verdad? Lo que hacen. Todos los días hay accidentes. Aquí en la ciudad de Hermosillo, todos los días hay accidentes por personas que se toman 1, 2, 3 cervezas o más. Desde que tienen el primer contacto, el primer trago, su mente empieza a perderse. Empiezan a perder la sobriedad. Y ya no son el mismo. Ya no tienen los 5 sentidos. Empiezan a perderlos. Y por eso hay tantos accidentes y tantas muertes. Y con el tiempo hay cirrosis, hay cuantas cosas, enfermedades, ¿verdad? Cáncer en el estómago, cáncer en el hígado. Consecuencias del pecado de la bebida. Y no solo eso, que el alcohol, que es una droga, ¿verdad?, que mata neuronas.
Las personas se atontan, ¿verdad? Se atontan con las drogas. Empiezan a matar neuronas, a matar neuronas, a matar neuronas, y su cerebro ya no piensa igual. Entonces las personas ven así el pecado, porque han sido engañadas por el diablo, por Satanás. Eso prohibido lo ven como algo bueno, ¿verdad? A lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. La actitud de Dios hacia el pecado. ¿Qué piensa Dios del pecado, hermanos? El Salmo 5:5, vamos a ver qué piensa nuestro Creador del pecado. Salmo 5:5 dice: los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Los insensatos, aquellos que quieren hacer lo malo, ¿verdad? Que están de necios en no querer corregirse, en hacer el pecado. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad, todos los que hacen pecado, hermano. Y el pecado es transgresión de la ley de Dios, transgresión a los mandamientos de Dios. Es no hacer lo bueno. Dice también la palabra de Dios: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces es hacer todo lo malo. Dice también el Salmo 11:5: Jehová prueba al justo. Dios prueba al justo, ¿verdad? Dice. Pero al malo, al que ama la violencia, su alma los aborrece. Aborrece a los malos, a los que no quieren corregirse, a los que quieren andar en lo malo, en la violencia. Había unas personas por ahí, ¿verdad? O muchas personas que le pedían a una imagen, ¿verdad? A una estatua: ayúdanos a pasar esta carga de droga para el otro lado. Le pedían una imagen pensando que esa imagen era Dios y le iba a ayudar, ¿verdad? Así los engaña Satanás a esas personas. Así de tremendo es el engaño, hermano. ¿Cómo Dios les va a ayudar a hacer lo malo? Es imposible, ¿verdad? Pero el malo, al que ama la violencia, su alma los aborrece. Y el 6 dice que hará llover calamidades sobre ellos, fuego y azufre y viento abrasador. Dice será la porción del cáliz de ellos. Es lo que van a obtener, hermano. El castigo, ¿verdad? El castigo eterno. Proverbios 6. Proverbios 6, 16 al 19. Proverbios 6, 16 al 19 dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Esas cosas Dios no las acepta, hermano. Dios, al contrario, ¿verdad?, las aborrece. Los ojos altivos, los que se sienten superiores a los demás, la lengua mentirosa,
los que dicen mentira, ¿verdad? Sabemos que la mentira es del diablo. El padre de la mentira es el diablo. Y el que hace las obras de su padre es hijo de él. Si hablamos mentira, entonces somos hijos del diablo. Adelante, hermano. Un comentario. Aquí podemos ver también de que no hay mentiras grandes, digo, pecados grandes ni pecados chiquitos. El pecado es pecado. El pecado es pecado. Porque aquí nombra, ¿no?, algunas desviaciones y hablan de pensar mal o de si nomás pensé mal, si nomás dije una mentirita. Y habla de los que derraman sangre inocente y están en la misma categoría. Así es. Si nomás pensé mal, si nomás dije una mentira, no, es pecado, y el pecado está calificado exactamente igual que el que derrama sangre inocente o mal. Y el pecado nos separa de Dios. Sea cualquier pecado, ¿verdad? Dice el corazón que maquina pensamientos inocuos. El corazón, ¿verdad? La mente que está pensando en hacer cosas malas, aunque no las haga, ¿verdad? Dios lo aborrece, es pecado. Si está en tu mente, en tu corazón, lo puedes hacer. Los pies presurosos para correr al mal. Dice mucho, ¿verdad? Es que le tuve que decir una mentira piadosa. Es imposible, ¿verdad? La piedad con la mentira, el bien con el mal no pueden ir juntos. El diccionario Bank dice que la mentira es lo contrario a la verdad, ¿no? Exactamente. O sea, está de un extremo a otro. El bien y el mal, la mentira y la verdad. ¿Sí? Gracias, hermano. El Salmo, no, él lo aborrece Dios, ¿verdad? El pecado. Es la actitud de Dios hacia el pecado. Nuestro Creador no acepta el pecado, hermano. No lo acepta. El pecado le es abominación. Dice Deuteronomio 25:16. Deuteronomio, 25:16. Porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto, y cualquiera que hace injusticia. Cualquiera que hace injusticia, hermano. El pecado entonces es abominación a Dios. Proverbios 3:32 nos dice también. Y qué importante, hermanos, saber lo que Dios piensa del pecado. ¿Por qué? Porque a veces hacemos nosotros las cosas por ignorancia, ¿verdad? Ignoramos lo que Dios piensa de esto, lo que Dios piensa de aquello. Así estamos nosotros, ¿verdad? Muchos hundidos en las drogas, hundidos en el alcohol, hundidos en la fornicación. Y nosotros pensamos que estaba bien por nuestra religión tradicional, ¿verdad? Que teníamos. ¿No? Todo eso, todo el mundo lo hace, está bien. Pero cuando supimos lo que Dios piensa sobre el pecado, lo que Dios dice sobre esas cosas, cambiamos nuestra manera de ser, nos corregimos, ¿verdad? No para seguir agradando a los hombres, sino para agradar a Dios. Porque Dios aborrece el pecado. Y si aborrece el pecado, nosotros estamos haciendo pecado. Entonces Dios quiere que nosotros nos corrijamos, que salgamos del pecado, que nos apartemos del pecado. Hermano, el texto que citó en Deuteronomio habló de injusticia, pero el contexto arriba dice que el que tiene pesa chica y pesa grande, el que tiene el efa grande es la medida de donde vendían el frijol, el arroz y todo eso. En lugar de dar los 25 kilos daban 20, y en la pesa igual. Los que en lugar de dar 1 kilo dan 800 gramos, 900, dice Dios aborrece ese trato, esa forma de hacer negocio de la gente. Sí, viene siendo una injusticia, ¿verdad? Quería balanza justa, que sea 1 kilo
que sean 2 litros o 3 litros que se den. Exacto. Como la gasolinera da 900 mililitros en lugar de litro de gasolina, y es cosa que no se aborrece y la gente lo ve normal eso. Todo el mundo lo hace. Si en la tienda a mí también me roban porque yo lo voy a hacer, dice uno, ¿no? Sí, así es. Porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Dios abomina al perverso. Dios no tiene esa comunión con los malos, ¿verdad? Sino con los buenos. Su comunión íntima es con los justos, los que hemos venido a Cristo, los que nos hemos apartado del pecado para estar bien con Dios. Tenemos esa comunión con nuestro Dios. Entonces el pecado es una barrera que no nos permite tener comunión con Dios. El 15:9, Proverbios 15:9. Abominación es a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue la justicia. Abominación es a Dios el camino del impío, el camino malo, ¿verdad? Aquel que está en contra de los mandamientos de Dios, en contra de hacer el bien. Y dice algo muy importante y muy hermoso para nosotros, hermanos. Mas él ama al que sigue justicia. Él ama al que hace la voluntad de Dios, hermanos. Al que hace el bien. Ahora, Primera de Reyes 14:22. Hermano René, nos ayuda, por favor. Primera de Reyes 14:22. Y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todos los que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. ¿Y le qué dice, hermano? Le enojaron. Y le enojaron. Dios se enoja, hermanos. El pecado le enoja a Dios. Fíjese, hermano, a veces cuando nosotros cometíamos pecados y no sabíamos, Dios estaba enojado con nosotros. Qué ignorancia la de nosotros, ¿verdad? Vivir en el pecado. Bueno, Pablo dice a los de Atenas: Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todos lugares a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará, dice, al mundo con justicia. Es decir, que nos da tiempo de arrepentirnos, y nos hace ver que Dios está enojado, el castigo está a la puerta. Así es. No lo veíamos antes eso. Y es como con nuestros padres también, ¿verdad? Cuando nosotros así nos mandaban nuestros padres algo y no lo hacíamos, o mandamos algo a nuestros hijos, ¿verdad? Y no lo hacen, ¿verdad? Nosotros nos enojamos. Así Dios nos manda sus mandamientos, y si no lo hacemos, pues como un padre, ¿verdad?, amoroso, se enoja con nosotros. Y el texto que citó también, hay una enseñanza que tenemos que poner nosotros en la mente, pues que Judá dice que hizo los pecados peor que los que hicieron sus padres. Es decir, que los pecados de su padre influenciaron a ellos, les dieron como licencia para hacer cosas más feas, más terribles. Así que los padres tenemos que tener cuidado de lo que practicamos, de lo que hacemos, de alejarnos de la injusticia, pues, del pecado, para que los hijos no tengan, ¿verdad?, esa tendencia a querer hacer, porque ellos van a hacer cosas peores que uno y le van a enojar más a Dios. Así es. Entonces, dice también el Salmo 95:10. Salmo 95:10, hermano Daniel, nos ayuda, por favor. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga el corazón y no han conocido mis caminos.
40 años, Dios dice que estuvo, ¿qué? Disgustado. Disgustado con la nación. ¿Por qué? Pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Era un pueblo, pues, rebelde, ¿verdad? El pueblo de Israel, que contendía contra Dios, no quería hacer la voluntad de Dios. Y viendo todas las bendiciones que Dios le daba, ¿verdad? Todas las bendiciones que Dios le daba. Las señales que hacían, los milagros. Los milagros. Viendo el mar abierto en dos, ¿verdad? Y adelante, hermano. El verso 11 dice: por tanto juré en sudor que no entrarían en mi reposo. No pudieron entrar a la tierra prometida. No entraron a la tierra prometida, ¿verdad? Quedaron en el desierto muchos. Y el pecado nos puede alejar del cielo, pues, en lugar de acercarnos más a la salvación, darnos seguridad, pues nos da mucha inseguridad de que vamos a entrar al lugar eterno. Así es, el pecado, pues, nos aleja del cielo, ¿verdad? Nos aleja de Dios, nos aleja del cielo y trae terribles consecuencias aquí en la tierra también. Y también pues es una infracción a la ley del pecado. Así es, ¿verdad? Y como toda infracción, aquí en la tierra hay leyes. Y si cometemos una infracción, ¿qué pasa? Hay que pagar multa. Hay que pagar multa, hay Con cárcel, somos castigados con cárcel a veces. cárcel, nos corren de nuestro trabajo, ¿verdad? Cuando cometemos un robo. En la escuela, nos pueden correr de la escuela, ¿verdad? Si cometemos un ilícito, algo malo. Del equipo del deporte también. Comemos alguna sustancia o algo prohibido, hacen el antidoping y los corren también. Los suspenden, ¿verdad? Todo eso es consecuencia del pecado. Entonces el pecado disgusta a Dios. Isaías 43:24. Hermana Alejandra, por favor, Isaías 43:24. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Gracias. Me fatigaste, ¿verdad? Con tus maldades. El pecado fatiga a Dios, ¿verdad? Así es, hermano. Y no que Dios se canse, ¿verdad? Sino que lo fastidia, ¿verdad? Que lo fatiga, Es como cuando me dice uno, niño, ya me tienes hasta acá, ¿verdad? Ándele. O sea, ya me hartaste, ya me llenaste, pues. Así es, hermano. Dice la versión de Dios habla hoy que dice, me refiero con la palabra, el hermano Isaías dice, me tienes hartos con tus pecados y maldades. A lo que hace, hermano, el pecado, la maldad, ¿verdad? Es la actitud de Dios para hacer el mal. Así es. Adelante. Adelante. Por ejemplo, ahí, pero uno no conoce, porque yo no conocía, cuando él era el eunuco, pues cuando viene el eunuco, ¿cómo es? Que no sabía, y si nadie me dice, yo cómo voy a saber, pues, eso, ¿cómo es que? Ignora uno, pues, la voluntad de Dios, ¿verdad? Así es, pues Felipe llegó ahí, ¿verdad? Entiende lo que lee, le dice Felipe. Y el eunuco le dice, pues, ¿cómo voy a entender si alguien no me explica? No hay conocimiento. Si no hay conocimiento, pues a veces es más justificado, pues, para la persona que conoce que el que no conoce, ¿verdad? Dice, tú conociendo, dijo Cristo, la voluntad de Dios, vas a recibir muchos azotes. Pero los otros que no conocieron serán castigados menos. En un sentido no le enojan tanto a Dios porque sabe que no tienen conocimiento la gente y es por naturaleza, pero van llevando su camino así. Y el eunuco, pues, se le explicó el evangelio, ¿verdad? Se le explicó el evangelio.
reconoció que estaba en sus pecados, quería hacer algo para corregirlo rápidamente. Entendió, ¿verdad? Si él hubiera sido otro, nos dice, no, pues luego le obedezco, como a Rey Agripa, luego vemos. O a unos que conocieron la voluntad de Dios, como los judíos, pues, que crucificaron a Cristo. Cristo le dice al Padre, Padre, perdónalos. ¿Por qué? No saben lo que hacen. En verdad hay mucha ignorancia. A veces hacemos, aún conociendo la voluntad de Dios, hacemos cosas, ¿verdad? Por ignorancia. Y después de matar a Cristo, ¿verdad? Se arrepintieron. Se arrepintieron. Muchos ahí en la cruz, ¿verdad? Se volvieron golpeándose el pecho. El centurión dijo, ¿verdad? Verdaderamente este era hijo de Dios. Después se predicó el evangelio y 3,000 judíos fueron bautizados. Reconocieron que habían crucificado al Hijo de Dios. Pero en su ignorancia se hacen muchas cosas, ¿verdad? Y ellos conocieron, vieron todos los milagros y no se arrepintieron, ¿verdad? Sino que lo acusaban de falso y blasfemaban incluso contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Josué 24:19. Josué 24, versículo 19. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Dios, hermanos, ¿qué dijo ahí? No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Dios no sufre. No lo sufre Dios, hermanos. Esa es la actitud de Dios hacia el pecado, hermanos. No lo acepta. Dios no quiere el pecado. No quiere que nosotros vivamos en pecado. No quiere que seamos rebeldes como pueblo de Israel, ¿verdad? Como un hijo rebelde que no se casa a sus padres. Así estamos en nuestra ignorancia, ¿verdad? Cuando andamos haciendo pecado. No pecamos contra nuestros padres, sino contra Dios, ¿verdad? La palabra es: no lo va a tolerar, no lo va a perdonar, es decir, lo va a castigar. Va a haber un castigo. Y nadie quiere un castigo, ¿verdad? Nadie quiere ser castigado. Y ese castigo, pues, aquí en la tierra es no tener esa comunión con Dios, no tener esas bendiciones espirituales. Pero hay un segundo castigo, una segunda muerte, ¿verdad? Llamada así, el castigo eterno. En el día del juicio final, ese castigo va a ser el fuego eterno, el infierno, ¿verdad? Y nuestro Señor Jesucristo es el que más habla del infierno. Y nos habla para que comprendamos, ¿verdad? Para que nos apartemos del pecado, para que nos convirtamos a Cristo, para que nos corrijamos lo que estamos haciendo mal, para que nuestra actitud hacia el pecado cambie. Y la actitud de los justos hacia el pecado, dice Judas 23. Vamos a ver cuál debe ser nuestra actitud, hermano, hacia el pecado, de los que ya hemos sido justificados. Judas 23. Hermano Iván. A otros salvar, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Cuál es la actitud ahí? Aborrecer el pecado, aborreciendo aún la ropa contaminada por su sangre, por su carne, perdón. Dice
También ahí Deuteronomio 7:26. Deuteronomio 7:26. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. No traerás cosa abominable, dice la palabra de Dios, a tu casa, para que no seas maldito. Cosas robadas. Cosas robadas, ¿verdad? Cosas paganas también de aquel tiempo. Los ídolos, ¿verdad? Del todo, que dice, la aborrecerás y la abominarás. Así debemos nosotros aborrecer el pecado, las cosas malas, hermanos. Aborrecerlas, ser abominadas, ¿verdad? Recuerda que el rey Saúl llevó lo mejor del ganado. Cuando Dios le dijo que tenía que destruir porque era anatema, eso no podía entrar al pueblo de Dios. Y tampoco no debía perdonar a nadie. Y él perdonó al rey. Y Samuel mató y destruyó al ganado y destruyó al rey también, a filo de espada. Así es. Y Dios no lo aceptó, ¿verdad? No aceptó ese ganado para hacer sacrificio a Dios, dijo Saúl. No lo acepto, dijo Dios. Te di un mandamiento y no lo cumpliste. El Salmo 119, 104. Salmo 119. Dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Por los mandamientos de Dios, ¿verdad? Acordémonos que nosotros estamos en ignorancia, allá viviendo en el pecado. Ahora que conocemos la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, tenemos sabiduría, conocimiento, inteligencia, ¿verdad? Es ser inteligente, hacer los mandamientos de Dios. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Nosotros aborrecemos el camino de mentira, el camino de pecado, ¿verdad? No nos complacemos nosotros con el pecado. Si las personas andan allá, ¿verdad?, emborrachándose, no nos complacemos nosotros. Debemos mirarlo como algo que está mal ante los ojos de Dios. Que lo hagan por ignorancia, pues, es otra cosa. Y debemos nosotros enseñarles, ¿verdad?, que está mal. No digamos a las personas el mal, el pecado, las acciones, ¿verdad?, contrarias a la voluntad de Dios. A las personas, dice Judas, hay que arrebatarlos. O sea, cuando les predicamos el Evangelio, lo que estamos haciendo es tratar de arrebatarlos del pueblo, arrebatarlos del castigo de Dios. Acercarlos a Dios, Apartarlos del pecado, ¿verdad? La actitud de los justos hacia el pecado también. Job 1:1. Antes del Salmo está Job. Hablando de justos, ¿verdad? Job 1:1 dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Hombre perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Nosotros debemos apartarnos del mal. Segunda de Corintios 6:17. Segunda de Corintios 6:17. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Dice, apartaos, hermano.
apartados de ellos. Aquellos estaban haciendo sacrificio, ¿verdad? A los ídolos paganos. Apártense de ellos, dice el Señor. No toquen lo inmundo, y yo lo recibiré. Así nosotros, cuando nos apartamos del pecado, dejamos de hacer lo que estábamos haciendo mal para hacer lo bueno, lo que Dios manda, ¿verdad? Entonces dice, yo os recibiré. El Señor nos recibió cuando obedecimos al Evangelio. Nos apartamos del mal, del pecado, y obedecimos al Evangelio. Dios nos recibe, hermanos. Ahora la importancia de mantener esta actitud hacia el pecado. Es importante que nosotros tengamos esta actitud, ¿verdad? Aborrecer el pecado, apartarnos del pecado, no comunicarnos con el pecado, no sufrirlo, ¿verdad? No tolerarlo, sino reprenderlo. Efesios 5, 25. Efesios 5, 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Por qué tener esta actitud, hermano, hacia el pecado? Para no manchar la iglesia. Para no manchar la iglesia. La iglesia no es mía. La iglesia no es del hermano Isaías. No es del hermano René. No es de la hermana Juanita. La iglesia es de Cristo. La iglesia no es de Hermosillo, ¿verdad? La iglesia no es de Roma. La iglesia es de Cristo. Y dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Hace esa comparación, ¿verdad?, de cómo debemos amar a nuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿De qué manera amó Cristo a la iglesia? Se entregó a sí mismo por ella. Él murió por ella, ¿verdad? Derramó su sangre por ella para santificarla. Se sacrificó por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Así debe ser nuestra actitud hacia el pecado, hermano, para no manchar la iglesia. El 27 dice eso, que está diciendo, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así es. Y de esta manera vamos a poder lograrlo, ¿verdad? Apartándonos del pecado. Y la iglesia pues somos nosotros, ¿no? Somos todos los cristianos. Dice también: para que Dios esté con nosotros. Vean, hermanos, para que Dios, qué importante, para que Dios esté con nosotros. Si estamos en pecado, Dios no está con nosotros. No tenemos esa comunión con Dios. Pero si nos apartamos del pecado, nos corregimos, ¿verdad?, Dios va a estar con nosotros. Josué 7. Josué 7, del 11 al 13. Josué 7, del 11 al 13 dice: Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún no han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate,
santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Había algo ahí que no permitía al pueblo de Israel seguir adelante, ser vencedor, ¿verdad? Había algo que no permitía que Dios les ayudara, que Dios los bendijera. Igual en nuestras vidas, si hay pecado, hermanos, tenemos que quitarlo para que Dios nos bendiga, para que Dios esté con nosotros. Tenemos que quitar ese pecado. ¿Y cómo lo hacemos? Viniendo a la obediencia del Evangelio, a la obediencia a la verdad. Dice la palabra de Dios ahí en el libro de Marcos 16, 15 y 16. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es el mandamiento que Dios nos da, ¿verdad? Ir y predicar el Evangelio. Lo que Dios hizo por nosotros, lo que Cristo hizo por nosotros, que dio su vida por todos nosotros, por todo el mundo, que derramó su sangre para que nosotros pudiéramos obtener ese perdón de pecados, para que nosotros pudiéramos tener nuevamente esa comunión con Dios a través del Evangelio. Por eso dice: prediquen el Evangelio, no otra cosa, ¿verdad?, sino el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para quitar el pecado en la vida de la gente obediente, ¿no? Así es, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y los discípulos lo hicieron, ¿verdad? Predicaron el Evangelio a toda criatura. Hechos 2, 38, Hechos 2, 37 y 38. Dice la palabra de Dios: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Ellos escucharon el Evangelio y comprendieron que habían pecado contra Dios. Comprendieron que estaban en pecado y que tenían que limpiar su pecado. Ya no estaban a gusto, ¿verdad? Compungidos de corazón. Les dolía el corazón. Querían hacer algo para remediarlo. Y preguntaron: ¿qué haremos? Esa es la pregunta que todos debemos hacernos. ¿Qué haremos? Pero le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepiéntanse y bautícese, y van a recibir todas esas bendiciones de Dios. Van a tener esa comunión con Dios, con el Espíritu Santo, y el perdón de los pecados, ¿verdad? Y dice ahí el versículo 41: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 personas comprendieron el mensaje de Dios, hermano, ese día, y se bautizaron para el perdón de sus pecados. Y dice el versículo 47, ¿verdad? ¿A dónde fueron añadidos? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esas personas que obedecieron al Evangelio, que se arrepintieron de corazón y fueron bautizados, se añadieron a la iglesia. El Señor los añadió a su iglesia, ¿verdad? A la iglesia de Cristo, a la iglesia del Señor. Y así estas personas se apartaron del pecado, vinieron a Cristo, se pusieron en Cristo y recibieron todas esas bendiciones espirituales. Igual que nosotros, ¿verdad? Cuando estábamos en esta ignorancia,
viviendo en el pecado, nos predicaron el Evangelio, gracias a Dios por los hermanos, ¿verdad? Por esos hermanos que predican el Evangelio, que nos dicen, ¿verdad? Hermanas y hermanos, ¿verdad? Que predican el Evangelio. Podemos abrir los ojos y salir de la ignorancia, apartándonos del pecado, obedeciendo al Evangelio, venimos a Cristo. Y hoy usted tiene esa oportunidad de venir a Cristo. Ya conoce esa actitud de Dios hacia el pecado, que Dios no quiere el pecado. Dios quiere que se aparte del pecado, que se corrija y venga a Cristo. Y le ofrece una vida eterna, llena de bendiciones, ¿verdad? Para siempre. Donde no habrá muerte, donde no habrá sufrimiento, donde no habrá dolor, no habrá enfermedad. Algo hermoso, ¿verdad? Es lo que Dios le está ofreciendo. Pero dice, ¿verdad? Ahí nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no crea será condenado. Está la otra parte, la condenación eterna, el infierno. Si usted no obedece a Dios, si usted no viene a Cristo, hay un peligro para su alma. Un peligro lleno de sufrimiento. Adelante, hermano. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes, incrédulos, los abominables de homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así es, esto es para los que no se arrepientan y vengan a Cristo, ¿verdad? Hoy tienes oportunidad de hacerlo, de no estar en esa lista, ¿verdad? Que nos dice nuestro hermano y nos dice la palabra de Dios. Gracias por su atención, hermanos, y que Dios les bendiga. Ya nos pasamos un poquito.